Damos la bienvenida a Juan Sebastián Roldán, secretario de Gabinete. Señor secretario, buenos días, bienvenido. Buenos días, Yanni. Bueno, se envió ya el veto a la Asamblea Nacional a la ley humanitaria. Quisiera analizar algunos de los principales aspectos con usted para saber cuáles son los cambios sustanciales que manifiestan. Se garantiza que habrá una reactivación y se protegerá los derechos de los trabajadores y a la vez se incentivará el desarrollo de las empresas o el mantenimiento de las mismas. Dice, se crean incentivos tributarios para que instituciones del sistema financiero otorguen créditos productivos y refinancien o reestructuren los créditos actuales. Eso ya estaba previsto en la ley enviada. ¿Cuál sería en ese sentido la reforma que hay? Estamos mejorando las condiciones. Muchas gracias por la entrevista. Estamos mejorando las condiciones para que las instituciones financieras, tanto bancos como cooperativas, puedan beneficiarse de entregar créditos ahora a los micro, pequeños y medianos empresarios, a las personas que solicitan por una situación como la actual, y ellos se beneficiarán tributariamente con reducción en el pago de impuestos a fin de año. Dice, se prohíbe la terminación de pólizas de salud prepagada por atrasos de hasta 60 días. Eso ya estaba también. Lo que pasa es que en el proyecto anterior no había el criterio taxativo de que era salud el que tenía que pararse. Había un tema más amplio. Lo que nosotros creíamos es que en el tema de salud las personas tenían que ser protegidas y por tal razón durante 60 días no se puede retirar la cobertura de un seguro de salud. Otro tema que necesita aclaración, la jornada por horas pasa de 2 años a 1 año, prorrogables a 1 año. Estaban pasando antes lo que planteaba la ley es de 2 a 4 años. Nosotros estamos planteando de 1 a 2 años, porque si es que ya tienes tanto un trabajador que esté en uno de los nuevos contratos emergentes o una reducción de jornada, 2 años trabajando, ya puede pasar una nueva modalidad de contrato. Creemos que 4 años es demasiado tiempo, porque al mismo tiempo estamos generando el acuerdo entre las partes, y en ese acuerdo entre las partes estamos sancionando o planteando una mayor sanción del 1.5% por un despido intempestivo a aquellos empresarios que mal utilicen la fuerza mayor. Es decir, por un lado estamos pidiendo, utilice bien la fuerza mayor para que usted pueda beneficiarse si tuvo un grave problema como empresario, pero si la mal utilizó y no tenía una situación de fuerza mayor, va a ser más sancionado. Ahora, pero en esto, por ejemplo, de la jornada, si se está previendo por lo menos que pueda haber 2 años de condiciones especiales, ¿eso quiere decir que en los próximos 2 años no habrá una reforma laboral consistente, profunda y verdadera para generar seguridad y la posibilidad de inversión en las distintas empresas, es decir, de pensar a largo plazo? Se ha pedido desde las empresas que haya una reforma laboral profunda, no se plantearía entonces. Nosotros creemos que el acuerdo entre las partes es ya es el corazón de la ley. Me parece bien topar el tema porque lo fundamental de esta ley es que empleador y empleado se puedan sentar, vean el estado financiero de la compañía y lleguen a un acuerdo de cómo vamos a solventar este problema. Mientras eso se dé y hay un acuerdo entre empleador y empleados, el empleador no podrá cobrar utilidades y así todos se benefician. Si es que lo hace y no despide gente, porque ese es el espíritu de esta norma, que no haya más despidos. Si es que no despide gente, se beneficia de un crédito de Reactívate Ecuador. Es un inicio de una reforma laboral. Ojalá el país vea una mejor reforma laboral, una más general. Nosotros nos vamos en menos de un año, hace casi un mes, era ya aniversario del tercer año de mandato del presidente Moreno. Nosotros nos vamos el mayo del 2021. Ojalá en los próximos años el Ecuador tenga una reforma más global y este es un paso muy importante para caminar hacia allá. Pero entonces usted estaría reconociendo que no va a haber reforma laboral por parte de este gobierno cuando se ofreció que se iba a presentar en octubre pasado. Este es un inicio de esa reforma laboral. Nosotros creemos que esto es fundamental. Hoy hay muchas cosas que han cambiado en el camino de lo que nos habíamos planteado por las circunstancias, entre otras esta gran crisis internacional. Y este acuerdo entre las partes es el inicio de otro tipo de relación entre empleado y empleador. Nos podemos poner de acuerdo, no necesitamos una ley que nos ate los brazos, podemos ponernos de acuerdo para salir adelante y hoy el Ecuador necesita acuerdos para salir adelante. En esto se corrige la interpretación de fuerza mayor, ya tocó usted hace un minuto el tema, pero ¿nos puede explicar más cómo se corrigió y cómo evitar los abusos? Es fundamental que nosotros entendamos que la fuerza mayor está contemplada en el Código Civil. Es decir, una empresa que ha perdido todo, que está complicadísima y que está haciendo todo lo posible por no cerrar, puede acogerse a la fuerza mayor, sin duda alguna.
Sin embargo, una empresa que tiene algunos problemas y utiliza la fuerza mayor para sacar a sus trabajadores sin cumplir con la norma laboral, sí se puede ver en un problema muy serio, porque si es que un juez prueba que es así, lo que hemos planteado nosotros ahora es que ellos tengan que pagar el 1.5% de un despido intempestivo. Es momento de todos entender que es el momento de salvarnos entre todos, en el sálvese quien puede, es decir, la empresa que utiliza fuerza mayor sin hacerlo, o en el ciudadano que está dejando de pagar servicios básicos aun cuando lo puede hacer. Todo el Ecuador pierde. Hoy los ecuatorianos tenemos que entender que el compromiso por sacar adelante al Ecuador tiene que partir de entender que la realidad que estamos viviendo es una realidad en la que solamente salimos todos adelante si es que ponemos de parte y no utilizamos la viveza criolla. Ni la persona que tiene dinero y no paga servicios básicos está ayudando a todos, ni tampoco el empleador que utiliza fuerza mayor cuando no era necesario utilizarla. El Estado garantiza que los acuerdos laborales no reduzcan el salario básico, pero si se puede reducir la jornada al 50% y digamos que un grueso de la población o un gran porcentaje de la población gana entre 400 y 500 dólares, que está alrededor del salario básico, no se estaría garantizando esto. Estamos hablando de aquellos sueldos que no lleguen al punto del salario básico. Sí, nosotros en el veto hemos puesto que las personas no podrán ganar menos del salario básico. Hoy la situación del país es lo suficientemente difícil como para que las personas con un salario básico puedan llegar a comprar lo que necesitan, y nosotros como gobierno creemos que se pueden llegar a acuerdos para reducir la jornada, para llegar a acuerdos de pagos de otro tipo de beneficios en términos salariales, pero en ningún caso y de ninguna manera se puede bajar del salario básico. Bueno, hay otro par de acuerdos en torno a las pensiones de los colegios, que creo que es un tema que le interesa mucho a las personas, porque digamos que todos estamos enfocados en tratar de darles la mejor educación a nuestros hijos, pero pagar los colegios privados, principalmente en ciudades como Quito, que es quizá la más cara del país en torno a la educación privada, y de allí vienen las otras ciudades también, es un tema que interesa. ¿Cuál es el acuerdo en ese sentido? La Asamblea había planteado una reducción de 20% para todos. Nosotros creemos que eso no es justo. Nuevamente estamos pensando en la justicia. Si es que un padre de familia, lo que hemos planteado nosotros, es que si un padre de familia se acerca al colegio y le demuestra que o perdió el trabajo o redujo sus honorarios en 25%, la institución privada está obligada a bajar hasta el 25%. Pero hay otra gente que no ha reducido el honorario y por tal razón no tienen por qué beneficiarse de eso. Pero del otro lado también, y esto es muy importante, lo que estamos diciendo es, si una persona no ha podido pagar 6 meses continuamente la pensión, nosotros como Estado le damos el beneficio de ir al sector público y tener un cupo para sus hijos. Es decir, nuevamente lo mismo que dije hace un momento, todos ponemos de parte. Si estoy complicado, pido ayuda. El que no está complicado no tiene por qué pedir esa ayuda, porque de otra manera le está perjudicando al que puede recibir esa ayuda. Y en tercer lugar, el colegio privado, después de 6 meses de que no le pagan, puede pedir el paso al colegio público y nosotros le garantizamos el cupo en ese colegio público. Pero ahora, con todo respeto, sí, y con todo el respeto a la educación pública del país, pero no siempre es reconocida como la mejor educación. Es decir, para un padre de familia que hizo un esfuerzo enorme por poner a sus hijos en un colegio privado, que hay de distintos costos de índole en el Ecuador, pero que su aspiración era mantenerlo en esa educación privada, darle la alternativa de que tiene que salir de ese colegio privado para ir a un colegio público por causa de una crisis en la que pues viene siendo una víctima, tal vez no va a ser una opción satisfactoria para todos. Es verdad, lamentablemente pasamos una crisis en la que no todos estamos contentos de vivir la crisis, sin embargo, y estamos pasando la dura además. Sin embargo, veo en algunos espacios en los que, por ejemplo, hay gente que se queja de las empresas que brindan servicios de Internet, de que cuando nosotros les pedimos a las empresas, y se los pedimos como gobierno, no les quiten el servicio, bajaron la cantidad de megas. Y hay gente que se queja y dice, me están bajando la cantidad de megas, pero la persona no está pagando, es un negocio. El colegio privado también termina siendo una actividad en la que no es, tú tienes que pagar para poder tener a tus hijos. Es lo mismo que una tienda, Janet. Yo no puedo ir a la tienda y decirle al tendero, ¿sabe qué, señor tendero? Estoy complicado, deme lo que yo quiero y no le voy a pagar. Porque ese tendero tiene que hacer dinero para poder pagar, por ejemplo, la educación de sus hijos si la quiere pagar, o para poder salvar la situación de su familia. Son negocios y son elementos que tienen en su momento un beneficio económico. Lo que nosotros estamos planteando es una reducción del 25% si una persona se ha visto complicada. Nosotros estamos planteando al mismo tiempo que si alguien está complicado también pueda tener un beneficio en términos, por ejemplo, de las empresas de Internet. Pero el que no tiene esa complicación no tiene por qué beneficiarse. Y del otro lado, y muy importante también, ese colegio tiene que pagar una nómina. Ese colegio tiene que pagar unos costos. Si es que no recibe ningún tipo de beneficio, va a cerrar. Y el peor de los mundos es en donde todas las empresas privadas, por tener que entregar la gratuidad, van cerrando, van quebrando y van despidiendo gente.
El presidente puso 4 grandes prioridades del 24 de mayo y nosotros estamos enfocados en ellas: salud, alimentación, empleo y dolarización. Y aquí el empleo es fundamental. Por eso estamos diciendo reducción del 25% a quienes no pueden pagar, pero no a cero, y no todos, porque de otra manera esos colegios van a tener que sacar al 25% de los profesores, perjudican la calidad de la educación y despiden más gente cuando eso es lo que no buscamos. En cuanto a la afiliación voluntaria, ¿cuáles serían como las novedades en este veto? Lo que estamos planteando es que las personas puedan tener beneficios en términos de afiliación voluntaria. Estamos planteando la de Seguridad Social comenzar a buscar nuevas modalidades para que las personas se beneficien de unas y otros elementos de esa afiliación voluntaria, porque lo que queremos es, en una pérdida tan grande de empleo como la que hemos tenido en este tiempo, que aquellos que perdieron el empleo no pierdan todos esos beneficios. Entonces estamos estudiando con la Seguridad Social, y es lo que plantea la ley, que lo reglamente la Seguridad Social, ver la posibilidad de que la gente mantenga, ojalá en su momento, si es que ellos lo consideran provechoso, por supuesto, o salud, o jubilación, o ciertos beneficios que tenían antes cuando tenían un empleo. Ahora, lo que no incluye el veto es algo que anunció el presidente de la República, y es proponer o plantear que se recupere el espíritu inicial de la ley humanitaria, en el sentido de recaudar fondos para poder sanear la crisis sanitaria, y que se iba a pedir que a las personas que ganan más de $5,000 se les solicite un anticipo. En resumen, un anticipo al impuesto a la renta, se paguen por anticipado el impuesto a la renta. ¿Qué pasó con eso? El presidente dijo claramente que no lo íbamos a incluir en la ley porque fue un compromiso del presidente de la República con las bancadas. La Asamblea nos dijo, eso no va. Nosotros creemos que era importante que suceda, pero la Asamblea nos dijo que no, y esa es su potestad como poder del Estado, y el presidente, en respeto a ese veto, no podía meter esto por aquí. Nosotros vamos a plantear eso por la vía, y además tenemos capacidad constitucional y legal de pedir un anticipo, siempre pensando, y por eso ha tomado tiempo, que las empresas que hayan vendido más de $5 millones, que son las empresas grandes, no se hayan visto perjudicadas por este problema, porque si no, si nosotros le pedimos un adelanto a la que se vio perjudicada, va a sacar gente, y contradecimos nuestra primera prioridad de cuidar el empleo. Es decir, sí necesitamos una contribución para que esas empresas apoyen a otras empresas a que reciban crédito, pero estamos siendo lo suficientemente cuidadosos para que no se vea complicado el empleo que esas empresas pueden crear. Eso va a ir por decreto, entonces. Es un decreto y tenemos potestad legal y constitucional para hacerlo. ¿Cuándo se presentaría ese decreto? Pronto. Ayer me preguntaban en un par de entrevistas por qué nos tomó tanto tiempo el veto a la ley humanitaria y por qué nos toma tanto tiempo esto, porque la verdad es que nosotros tenemos que cuidar que cada coma de estos proyectos en una situación tan delicada sea cuidadosa de tal manera que logremos lo que estamos buscando. Repito, en este caso es preservar el empleo, en el caso de la contribución también, que haya un aporte para que las empresas y los ciudadanos que hoy día están complicados puedan recibir o una canasta básica o puedan recibir un crédito barato, pero tampoco complicando el empleo de otros, porque estamos arreglando una cosa con la posibilidad de dañar otra. No queremos que de ninguna manera el remedio sea peor que la enfermedad. Ahora, si bien el espíritu del ecuatoriano, digamos, en general, se ha demostrado en esta crisis, se ha demostrado en otras crisis que el espíritu del ecuatoriano es el de la contribución, es el de la colaboración, es el de la solidaridad. Pero también creo que hay muchos ecuatorianos que se preguntan por qué tienen que contribuir en este momento en una situación o aportar a resolver una situación causada por tanto corrupto, por tanta corrupción. Estamos viendo, y ya le voy a preguntar qué pasó con este señor Daniel Salcedo, con las sospechas de que la familia Bucarambe está directamente involucrada en estos casos de corrupción, con la mala utilización de los recursos de los hospitales del IES, que los ha llevado a una situación complicada, con la fuga de los corruptos con el dinero de los ecuatorianos y de la salud pública. Es decir, de alguna manera esta contribución viene a compensar lo que los corruptos se robaron, y no suena justo. Hay gente que quiere contribuir, pero que siente que no hay justicia en ese sentido. Tener que contribuir y que los corruptos se salgan con la suya no suena para todos como la mejor opción. Si usted me permite, yo quisiera dividir esta respuesta en dos partes. La primera, la de la necesidad económica que tenemos para dar un crédito o dar una canasta de alimentación a la gente. Todos lo comprendemos. El Ecuador lamentablemente no tiene los ahorros que sí tuvieron Perú, $70,000 millones, Colombia, $50,000 millones, porque el gobierno anterior hablaba de ahorritos, se burlaba de los posibles ahorros del petróleo, se burlaba de la necesidad de tener dinero guardado como cualquier familia para enfrentar una crisis.
Eso no sucedió. El Ecuador tenía menos de 2.000 millones de dólares cuando llegamos al gobierno y por tal razón no podemos utilizar ese dinero del ahorro para ayudar en este momento a los que más necesitan. Entonces tenemos que pedir apoyo de los que tienen, es decir, de las empresas que venden más de 5 millones de dólares o de los que ganan más de 5.000 dólares. Y ya les pedimos un apoyo a los funcionarios públicos en términos de horas también, para invertir lo que ahorramos en el sector público en el sector privado. La segunda parte, la corrupción nos indigna a todos. Y la corrupción es un problema serísimo. Y nosotros como gobierno hemos sido claros, que caiga quien caiga, y que caiga quien caiga, y además que la justicia sea lo más fuerte posible. Pero ya hicimos 2 cambios estructurales para luchar contra eso, Janet. El primero, la libertad de expresión. Buena parte de esos escándalos de corrupción salieron de una prensa libre, que antes era atacada. Y el segundo, instituciones y poderes del Estado independientes que puedan luchar contra ello. Nosotros en esto hemos sido claros y el presidente ha sido claro. Que caiga quien caiga en cualquier espacio, sin miramiento. Y ustedes han visto, la ministra de Gobierno es la persona que denunció el tema de Pedernales y es la persona que logró ayer que la justicia peruana nos entregue el señor Salcedo. Es decir, aquí nosotros tenemos la total decisión de luchar contra la corrupción, pero es un problema que aqueja al Ecuador entero. La indignación es de todos y nosotros podemos llegar hasta donde podemos llegar. Si es que se comprueba de que quien sea del gobierno ha estado vinculado con cualquier caso de corrupción, se tiene que ir a la cárcel. Ese es el elemento distinto. Nosotros, cuando sabemos que alguien estuvo vinculado, tenemos no solamente la disposición, sino la claridad del presidente de sacarlo y decirle, enfréntese a la justicia. El gobierno anterior le hacía homenajes y honores. Hoy es el momento de que los ecuatorianos nos enfrentemos a esto, sí con indignación, pero también entendiendo que esa corrupción lamentablemente nos acompaña durante mucho tiempo y la normalizamos bastante más de lo que deberíamos. Hay una pregunta complicada, pero que casi ya se va arrinconando y hay que hacerla. Y es, por ejemplo, vemos a este señor Mendoza, al asambleísta Daniel Mendoza, esposado, conducido a la cárcel y luego de sospechar y de tener una sospecha muy bien fundada de que está directamente involucrado en el tema de la corrupción del Hospital de Pedernales. Y la pregunta salta, ¿quién le permitió que opere dentro de un hospital público? Y lo mismo, se hizo una denuncia de que varios de los asambleístas de Manabí están directamente relacionados con los hospitales del IES, es decir, robando, directamente encargados de nombrar directores, de nombrar funcionarios para, de alguna manera, convertir a esos hospitales en un botín. Y eso ya está más relacionado con todos esos acuerdos políticos. ¿Qué nos puede responder usted? Primero, que si es que hay alguien que roba normalmente, eso es una vergüenza, pero si es que hay alguien que roba en una situación de salud, yo recorrí los hospitales de este país en el coronavirus, esa actitud miserable merece el mayor de los castigos y por eso el presidente de la República también planteó 2 soluciones estructurales a esto. La primera, el que se otorgue la máxima pena a la persona que haya robado en emergencia. Y el segundo, la compra unificada de medicamentos. Si es que aquí habría un acuerdo político, no haríamos una compra unificada, porque hoy día se compran en 700 instituciones. Y estamos viendo cómo saltan, no solamente del lado del gobierno, del lado de la prefectura, del lado de las alcaldías, el beneficio de haber tenido ese dinero en una situación de emergencia. Miren, el ministro de Salud ayer dio una rueda de prensa y explicó todas las compras. Y dijo que en adelante no comprará nada más por emergencia porque ya no se necesita, ya está previsto, ya abrió todo. Si se encuentra cualquier persona que haya entregado un hospital para el beneficio de que alguien robe, se tiene que ir a la cárcel. Yo le garantizo a Janet, eso es importante decirle, yo estoy al lado del presidente de la República, yo coordino la mesa chica. En ninguna reunión de mesa chica, en ninguna, se ha discutido ningún tipo de entrega política para que alguien robe nada, en ningún caso, nunca. Si es que alguien cae, le tiene que caer todo el peso de la ley. Y repito, si es que es alguien del gobierno, le tiene que caer todo el peso de la ley también. Aquí no hay discusión. Quien ha estado en un hospital tiene que servir. Quien se sirvió de un hospital para robar, se tiene que ir a la cárcel. Y tiene que tener la máxima pena al respecto. Pero digamos aquí, lo que ha pasado en el Teodoro Maldonado Carbo, que no es nuevo. Digamos, no es nuevo, es un tema viejo. El Teodoro Maldonado Carbo ha sido históricamente aprovechado por los políticos para robar. Esquilmado, ¿sí? Y aquí hay un caso nuevo, fresco, que es que salta a la vista y del que también se tenía sospechas, y es la relación de determinados asambleístas con los hospitales del IES. Es decir, si usted niega que en la mesa chica, es decir, directamente en el círculo cercano al presidente de la República se haya permitido, se haya entregado políticamente los hospitales, entonces la responsabilidad cae directamente sobre los directores del IES, sobre los presidentes de esos directorios. ¿Sobre quién? Alguien tiene que responder sobre quién le entregó, por ejemplo, a Mendoza el hospital de Pedernales. Y en Mendoza, específicamente, y el tema de Pedernales, ¿quién entrega la denuncia? Quien procesa el caso es la ministra de Gobierno, es la ministra de la Política.
Eso demuestra que no estamos en el chanchullo, que no estamos en la movida. Es la ministra la que hace la denuncia, la que acompaña el proceso y la que lleva adelante todo al final ya con la Fiscalía. Aquí nosotros tenemos que ser claros, Janet. Por ejemplo, Teodoro Maldonado Carbo, el señor Salcedo, ha estado vinculado, y estamos viendo los papeles, vinculado con la provisión de medicamentos en los hospitales de Guayaquil hace 15 o 20 años. O sea, lamentablemente había todo un amarre en el que amenazaban a una persona, pero también le quiero decir, porque muchas personas atacan al expresidente del directorio Granda. El expresidente del directorio Granda hizo las denuncias que condujeron a la detención de las personas del Teodoro Maldonado Carbo. 4 denuncias seguidas. Sacó a 5 directores de ese hospital. 5 directores de ese mismo hospital. Pero lamentablemente parece que esa mafia desbordaba de tal manera que o amenazaba o tentaba a las personas que caían en eso. A nosotros como gobierno solamente nos queda entender que tenemos que buscar una solución estructural, y esa es la compra unificada. Si les quitas a los hospitales la posibilidad de la comprita, esos hospitales ya no tienen el amarre de por medio. Y una compra unificada, ustedes, los medios de comunicación, los ciudadanos interesados, van y revisan cada uno de los criterios para que no haya ni corrupción ni tampoco desabastecimiento en los hospitales. Es solución estructural. ¿Quiénes van a conformar esta comisión de compras unificadas? ¿Cuándo se va a elegir? ¿Cuándo empieza a operar? Estamos ya en proceso, ya se hizo un decreto para poder caminar al respecto. Estamos discutiendo en este momento, porque es todo un distinto sistema de compras, con los proveedores para poder llegar, esperamos nosotros, de agosto a la gran compra ya. Nosotros, el presidente ha invitado a la Comisión Anticorrupción a acompañar en la construcción del proceso, para no solamente que sean veedores en ese momento, sino que veamos que no haya ningún hilo que salte del problema en esta situación, y esperaríamos que cuando se dé en agosto son 4 compras distintas, ¿no? Una del sistema de salud, otra del IAS, otra del ISFA y otra del ISPOL, pero revisadas por todos los ecuatorianos. Si eso sucede, esperamos que ya esa tentación que tanto daño le ha hecho al Ecuador durante tanto tiempo, pero que tan dolorosa y miserable se ha visto en esta crisis, no se repita nunca más. Bueno, 2 cosas. Ojalá la comisión no necesite comisión veedora para que la comisión haga su trabajo pues correctamente, y de ahí ojalá también se fijen en la calidad, que es, digamos, era la discusión que se generó hasta antes de esta crisis, que se compre y que se compre barato pero con calidad, que sí hay ese tipo de medicinas. Son tan grandes los problemas, Janet, tan grandes los problemas en todas las áreas, y son tantos los problemas que surgen, y tiene tan grandes tentáculos la corrupción, que le debo decir que a momentos ya se vuelve doloroso desde el ejercicio de gobierno, no solamente en temas de medicina. Es decir, lamentablemente se dejó instaurados ciertos sistemas legales, como la compra en 700 instituciones, como la movida a la que no llegas en 3 años, no alcanzas a llegar en 3 años, que es solo la ciudadanía la que va a poder sanar este tema. No es un gobierno, no es este gobierno, es la ciudadanía, y son los medios de comunicación y las instituciones independientes que hoy ya existen los que tienen que ayudarnos a los ecuatorianos para que no suceda más. En relación a este tema de corrupción, y mi última pregunta, la Fiscalía General del Estado informó en un tuit que Daniel, este señor, el que estaba en el reconocimiento médico legal correspondiente, y receptará las versiones. ¿Cuál es el estado de salud del señor Salcedo? ¿Puede en este momento intervenir? ¿Está físicamente apto para poder dar una declaración y aportar en esta investigación? Esas son declaraciones que tiene que ser la Fiscalía General. Nosotros somos cuidadosos, están llevando adelante una investigación. Lo que le afirmo es que desde que este proceso comenzó, la Policía Nacional, en el trabajo extraordinario que hace, y eso es parte también de lo que debo decir, cuando nosotros estamos en la calle y en la emergencia, yo debo decir que muchas veces los ciudadanos no vemos ese trabajo del policía. La Policía Nacional hace un trabajo extraordinario, es de verdad de sacarse el sombrero como funcionarios públicos, porque están dispuestos a hacer todo y cada vez más, con el tema de, por ejemplo, ese grupo de conjunto de inhumación de personas en Guayaquil. El trabajo de la policía, de las Fuerzas Armadas, fue impecable, y esa policía es la que estuvo ayer trabajando con la Policía del Perú, igual que la Fiscalía con la Fiscalía del Perú, para lograr en muy pocas horas que esa persona esté de vuelta en el Ecuador. Son buenas noticias, porque aquellas personas que pueden efectivamente hablar y decir quién estuvo vinculado en el tema están en el Ecuador. Ojalá lo hagan pronto, ojalá denuncien a todo el mundo, porque eso le va a hacer bien a nuestro país. Este señor Salcedo es la pieza clave en esta investigación. ¿Se le va a dar la protección del caso para evitar que también pues sea víctima de algún atentado? Las sospechas vienen a la cabeza. Yo me imagino que sí, es la Fiscalía de nuevo quien maneja ese tema. Estoy seguro que la señora fiscal, que ha demostrado su arresto, su valentía, su coherencia, su decisión, hará el trabajo que viene haciendo en estos últimos meses.
Muchas gracias, señor secretario, por estar esta mañana con nosotros. A usted, Janet, muchas gracias. Vamos a un corte comercial. Al regreso estará con nosotros Vicente Albornoz. Con él analizaremos la conformación de esta comisión especial que asesora ahora al presidente de la República en materia económica, cuáles serán sus tareas, cuáles son los temas en los que se van a enfocar y qué alternativas de solución se prevé para el corto plazo. Ya regresamos.